El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Puedes seguirnos en @elmartinezpodcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Aunque también puedes no seguirnos y no pasa nada. No vamos a guardarte ningún tipo de rencor, pero siempre sería lindo mínimo que visites elmartinez.net. Noche deportiva, noche de pamboleras, pamboleros y fútbol en el Martínez Podcast Bar. Aquí resulta que empezamos a poner un montón de pantallas por todos lados. Se venía una transmisión porque todo esto estuvo en vivo y a todo color, que estaba transmitiendo directamente hacia una cancha para recibir a una mujer que es una distinta. Marley. Ella es la primera mujer comentarista de una final de la UEFA Champions League. Y la primera mexicana en ser nominada a un Emmy deportivo por la Academia de Televisión de Estados Unidos. Ganó el premio Ondas Globales del Podcast. Escribe para medios como El País y The New York Times. Es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres México y fundadora de la ONG Somos Versus. Luego de más de 15 años en Fox Sports Latinoamérica y Fox Deportes, actualmente es analista de TNT Sports México. Bueno, y no es casualidad que empezáramos entonces hablando de un libro que tiene por nombre Pioneras, que ella acaba de escribir y que obviamente tiene mucho que ver con su propia vida siendo una pionera. Pero resulta que este libro que está haciendo habla de cosas muy interesantes que tienen que ver con la mujer mexicana y una generación que hizo historia en el fútbol mexicano. Es muy interesante porque creo que tenemos a las primeras pioneras y a las nuevas pioneras. De hecho, va a salir pronto un documental que produjo Serena Williams, que han dirigido mujeres muy interesantes, hablando de esta historia perdida no únicamente de las pioneras mexicanas, sino de las pioneras en general, ¿no? Rachel Ramsey dirige este documental. Luego están las nuevas pioneras, que forman parte de esta generación de futbolistas que pues protagonizaron la primera liga profesional en México. Hablamos también de la importancia del periodismo y cómo puede ayudar a la gente que hace o que va a hacer la historia en el futuro a entender mucho mejor lo que está pasando ahora. Siempre hablamos de que la literatura de mujeres es una cosa de nicho, que a los hombres les interesan las grandes historias universales, las historias que marcan a la humanidad, y en realidad yo creo que la literatura de mujeres, o escrita por mujeres, universaliza una parte fundamental de la experiencia humana que generalmente está en un punto ciego. Y el periodismo es también eso, es contar la historia que es nuestra realidad. Porque al final, las y los historiadores del futuro irán al periodismo para intentar entender cómo era nuestro presente. Y han habido también muchas más mujeres cubriendo el deporte, eso también nos brinda otros ángulos. Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos a mujeres contando historias, estaremos viendo el mundo con un solo ojo y estaremos privándonos de una experiencia humana que es trascendental. Nos echamos un debate sobre etiqueta de género y qué pasa con esta cosa machista en el periodismo deportivo que ella ha vivido obviamente desde primera mano en una industria que siempre ha sido bastante machista. Le hemos puesto etiquetas y géneros absolutamente a todo. A la coctelería, por ejemplo, pero hay hombres que todavía temen a tomar de cierta cristalería porque les parece femenina. Es verdad, porque claro, le hemos puesto género hasta a las bebidas, le hemos puesto género a los olores, y estas categorías aplican también para parte de nuestras emociones y de la experiencia humana. Hay una parte femenina y masculina en nuestro interior. Los hombres experimentan también ansiedad, frustración, ternura, vulnerabilidad. Es un abanico enorme de emociones, pero que todas se ven canalizadas a través de una única emoción que es la aceptable para los hombres, que es el enojo, y es la única que no es aceptable en las mujeres. Hablamos de una ONG que creó que se llama Somos Versus, que es el primer observatorio de medios de México, y por qué es importante capacitar mujeres periodistas con perspectiva de género. Desde Somos Versus
realizamos el primer observatorio de medios que se ha hecho, de medios deportivos en México, porque necesitamos datos para analizar qué es lo que hay que corregir. Pues eso nos arroja que menos de 1 de cada 10 notas sobre deportes tiene que ver con mujer. De esos contenidos, 4 de cada 10 notas refuerzan estereotipos de género en donde se habla del físico de las deportistas, en donde hay colegas que siguen pensando que Rubiales está en lo correcto. Hay colegas que cuando tenemos a un deportista como Julio Urías, por ejemplo, que reincide en temas de violencia de género, que vuelve a golpear a una mujer en un espacio público, además, pues recibe en 2021 el Premio Nacional de Deportes y el periodismo deportivo esto no lo cuestiona. Todos estos no son casos aislados, pero la manera en la que los reportamos y se los presentamos al público los hace ver como casos aislados. Y terminamos hablando de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con cómo incluir las voces de la gente trans en el deporte y de qué maneras ayudan o empiezan a desafiar muchos de los preconceptos que tenemos todos y estas ideas monolíticas. Sentarse a discutir o debatir la existencia de derechos humanos fundamentales de otros grupos sociales es un deporte. Oye, pero las mujeres trans, como que, pues, ¿por qué no? ¿Pueden estar en el deporte o no? ¿O las mujeres tendrían que ganar lo mismo? Pues yo creo que no. Y es como este jueguito en el que desde el privilegio nos sentamos a ser el abogado del diablo solamente para poder divertirnos en una conversación de sobremesa. Pero yo creo que hay una diferencia entre acercarse con genuina curiosidad, humildad y capacidad de asombro y apertura, y otra cosa es acercarse desde un lugar de decir, mientras la otra persona está hablando, estoy pensando en qué responder para contradecirla. Pásenle entonces, por favor, aquí esto se convirtió en un estadio, pásenle por ahí, hay cerveza, griten a cada momento y hagan la ola si hace falta para recibirla, porque ella es Marion Reimers. Marion, querida, ¿cómo estás? ¿Y tú, amigo? Bien, oye, tantos años. Tal cual. ¿Cómo has estado? Bien, oye, ¿se te queda muy lindo ese nuevo look? Gracias, a mí también me gusta mucho, la verdad. Más práctico. No te había visto así, muy bien. Oye, bueno, pues sin mucha introducción y sin decir agua va, Okay. Yo te voy a proponer que nos vayamos a un bar que yo tengo en la Costa Azul. Me encanta. En este momento, y nos vayamos a tomar alguito tú y yo. ¿Cómo ves? Uf, estoy mera lista. Buenísimo. Vámonos, venga. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Bueno, Marion, yo no sé, yo creo que tú no habías estado acá, pero esto se llama El Martínez. Y, bueno, todas las mesitas ya todo el mundo sabía que venías, así que no te sorprendas de ver a toda esta gente acá. No, la saludamos con gusto y me encanta que esté aquí. Saludos a la gente. Bueno, buenísimo. Oye, ¿qué te vas a tomar? Un vermut. Un vermut. Un soir, s'il vous plaît. Vermut y para mí un whisky doble. En la roca. En la roca. Va. Oye, qué lindo verte, oye. Tanto tiempo. La última vez quedamos con un proyecto del que no le quito el dedo al renglón porque me parecía lindísimo. Justamente de podcast. Ahí estamos. Seguimos empujando. No hay que quitar el dedo del renglón nunca, mi pana. Nunca, ¿verdad? No es eso. Y fíjate que tú eres especialista en eso. Tú eres una mujer que nunca ha quitado el dedo del renglón en las cosas en las que crees, en las cosas que haces, ¿no? No sé qué se va a romper primero, si el renglón o mi dedo, pero bueno, ahí estamos. Qué buena onda. Oye, querida, cuéntame una cosa. Acabas de lanzar un libro, bueno, tu segundo libro, ¿verdad? Porque Juegas como niña había sido tu primero, ¿cierto? Correcto. Entonces,
pioneras, que me encantó, digo, yo empecé, obviamente no he tenido el chance de leerlo completo, pero estuve oyendo y leyendo tu introducción, porque además soy más de audiolibro, como te podrás imaginar. Me encanta. Me encanta que seas muy auditivo, la verdad. Muy auditivo. Y además me encanta oírte, porque tienes una voz muy, muy, muy linda cuando vas narrando y todo. Pero me pareció súper interesante el tema, ¿no? O sea, agarraste y dijiste, vamos a encontrar a esas mujeres que en el 71 estuvieron como finalistas en una Copa Mundial y que fueron olvidadas por la historia. Mira, es muy interesante porque creo que tenemos a las primeras pioneras y a las nuevas pioneras. Okay. Y las primeras pioneras pues fueron justo la Peque Rubio, Alicia La Pele Vargas y todo este grupo de futbolistas que jugaron la Copa del Mundo del 70 en Italia, luego el 71 en México. De hecho, va a salir pronto, y tú que eres cinéfilo también, un documental que produjo Serena Williams y que han dirigido mujeres muy interesantes en torno a este tema, hablando de esta historia perdida, no únicamente de las pioneras mexicanas, sino de las pioneras en general, ¿no? Rachel Ramsey dirige este documental. Ah, mira. Y bueno, luego están las nuevas pioneras que forman parte de esta generación de futbolistas que pues protagonizaron la primera liga profesional en México. De 2017, ¿no? En el claro, 2017 o sea, arranca. O sea, que además uno no se puede imaginar. O sea, yo recuerdo la primera vez que yo oí que en México la mujer había empezado a votar, creo que en el 58. Y tú decías, ¿cómo? O sea, el 58 parece que fue ayer. O sea, mi papá nació por ahí. Y de repente ahorita dices, ¿cómo? La primera liga femenil de México nace en 2017 y no lo puedes creer. 80 años después que la de hombre. Y yo creo que eso nos va a pasar con un montón de ligas también, Pana. O sea, como voltear a ver en la historia y decir, ¿cómo? Las mujeres empezaron a jugar apenas en esta época. Hay que entender que por ejemplo, es apenas el 9º Mundial Femenil, el que se celebró en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Claro. El 9º Mundial Varonil fue México 70. Para darte una idea de cómo ha evolucionado el fútbol femenil, en México 70, cuando Pelé fue campeón, los futbolistas corrían un promedio de 4 kilómetros por partido en su 9º Mundial. Okay. Las futbolistas en esta Copa del Mundo, en su 9º Mundial, corren un promedio de 10 kilómetros. Wow. Entiendo la ciencia, la medicina, los entrenamientos, todo ha evolucionado mucho. Pero hay que entender que para las mujeres jugar fútbol estuvo prohibido durante 70 años. Wow. No, prohibido. Prohibido. O sea, si tú tenías un club y tu cancha la utilizaban mujeres para jugar a la pelota, corrías el riesgo de ser desafiliado. Wow. Prohibido. Wow. Incluso en Brasil, durante la dictadura, era una cuestión, o sea, que no únicamente provenía de las leyes del fútbol, ¿no? Que sabemos se manejan aparte de muchas otras cosas, sino de las leyes del país. O sea, la dictadura directamente prohibió que las futbolistas existieran. ¡Qué locura! Y aún así resistieron. No, pues mira, salud, toma, aquí tienes tu vermut, mi whisky, salud por esas mujeres que resistieron, ¿vale? Salud, exactamente, por las que no se rindieron, salud por las que abrieron las puertas para todas nosotras y salud por el fútbol femenil, que es claro de esta industria. Ahora, sí está viendo y me encanta verlo, si hay como un momentum, ¿no? O sea, digo, yo cada vez que oigo hablar de ti, Marion, es como la primera mujer que narró la UEFA Champions League y tal, y luego ella decía 2019, puede ser. ¿Sí? Y digo, ok, yo me imaginaba, ¿sabes? En mi cabeza, tantos años en Fox Sports y tal, decía, la primera mujer también, 2019, pero como que 2019 acá, yo no sé cuál es tu feeling, a ver, tú me dirás, porque yo, a ver, tampoco, tú estás mucho más enterada que yo, obviamente, pero mi feeling, desde el punto de vista totalmente mediático, es que efectivamente sí hay ahorita una cosa que está pasando con el mundial, las noticias, o sea, se siente mucho más que antes. Sí, yo te diría que además con todo lo sucedido en torno al caso Rubiales y de Jennifer Hermoso, pues sí, este es el Me Too del fútbol, ¿no? Wow. Que otras cosas locura, salen. ¿no? Claro, pero este no ha sido únicamente el mundial de las futbolistas, sino ha sido también el mundial de las periodistas. Ah, mira, qué interesante. No,
O sea, creo que a veces eso no lo vemos y han habido también muchas más mujeres cubriendo el deporte. Eso también nos brinda otros ángulos. Y yo lo concateno mucho también, por ejemplo, con muchas historias que vimos en Tokio 2020. Tokio 2020 tuvimos, por ejemplo, a Simone Biles, que habló de su salud mental. Claro, es verdad. Justamente hablaba con un amigo que vino hace un par de días y decía, fíjate cómo yo creo que la pandemia, Marion, primero que allanó el terreno de la salud mental, por un lado. Por otro lado, la gente como que se sintió un poco más ligera de hablar y decir, bueno, por ahí no está todo tan bien. Entre ellos los deportistas que siempre habían sido, se asumían como, no sé, cyborgs, ¿no? De gente que no puede sentir, ¿no? Y ahí las mujeres creo que tienen también algo que decir, precisamente cuando hablamos del tema diversidad, ¿no? Sí, a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, lo comparo mucho con el tema de la literatura de mujeres, ¿no? Y pongo comillas para la gente que está aquí sentada con nosotros tomándose un trago, porque... Saluda a todos, por cierto. Sí, no, saludos, los veo leyendo libros, ¿no? Por ahí hay alguno que está solito leyendo un libro, cosa que a mí me encanta hacer en un bar como este. Pero ahora tengo la posibilidad de platicar contigo y siempre hablamos de que la literatura de mujeres es una cosa de nicho, ¿no? Que a los hombres les interesan las grandes historias, ¿no? Las historias universales, las historias que marcan a la humanidad. Y la literatura de mujeres es literatura de mujeres, para mujeres, ¿no? A los hombres incluso que no les interesa mucho este tema. Y en realidad, yo creo que la literatura de mujeres, o escrita por mujeres, universaliza una parte fundamental de la experiencia humana que generalmente está en un punto ciego. Y el periodismo es también eso, es contar la historia que es nuestra realidad. Porque al final, las y los historiadores del futuro irán al periodismo para intentar entender cómo era nuestro presente. Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos a mujeres contando historias, estaremos viendo el mundo con un solo ojo y estaremos privándonos de una experiencia humana que es trascendental. ¿Por qué? Porque hablamos de la salud mental, porque hablamos de los desafíos de lo que es ser mujer, madre y atleta, porque hablamos de lo que es ser una mujer trans, hablamos de la construcción de la feminidad, y justo por eso rescato lo de Simone Biles, rescato lo de Naomi Osaka, rescato estas historias que también el hecho de que haya más mujeres contando el cuento permite que esto esté al centro de la conversación y en consecuencia que se hable de cosas que tal vez no por dolo, pero porque también han sido educados en un sistema patriarcal y opresivo y muy complejo. A los hombres también les cuesta trabajo acercarse a eso. Entonces, en lugar de rehuirlo, pues podrían abrazarlo y decir, pues mira, me estoy perdiendo de toda esta parte de la experiencia humana que no estaba reconociendo en mí mismo también, ¿no? Claro, no, eso está interesante. Y fíjate que yo creo que hablando de estos temas que te vienen a manifestar lo que está pasando con el fútbol, tú ves, por ejemplo, una serie como Ted Lasso, ¿no? Que viene precisamente, o sea, a mí una de las cosas que me llamó la atención justo es lo que está diciendo, una serie que, primero que fue un hitazo, ¿no? Va a estar de acuerdo conmigo que el fútbol, pero también cómo se abordó lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, lo que significa ser gay. O sea, hubo un montón de cosas que se abordaban en un ambiente futbolístico, además con un personaje principal que era totalmente lo contrario de lo que debería ser el coach duro que llega y es el héroe, ¿no? Sino era más bien un tipo sensible que tiene problemas de ansiedad, en fin, ¿no? Esto es El Martínez. Eso es una parte que a mí me parece preciosa porque le hemos puesto etiquetas y géneros absolutamente a todo. A la coctelería, por ejemplo, que acá en el Martínez celebro que sea una cosa distinta, pero hay hombres que todavía temen a tomar de cierta cristalería porque les parece femenina. Es verdad. Es verdad, es una locura, pero hay hombres que no beben ciertas cosas porque son para mujeres, porque claro, le hemos puesto género hasta a las bebidas, le hemos puesto género a la alimentación,
le hemos puesto género a los olores, y estas categorías aplican también para parte de nuestras emociones y de la experiencia humana. Yo creo que todas las personas tenemos todo adentro de nosotras, ¿no? Como diría, creo que era Walt Whitman, I contain multitudes, ¿no? Contengo multitudes dentro de mí. Y yo creo que eso no es restrictivo del género. Entonces, hay una parte femenina y masculina en nuestro interior. Siempre, claro que ¿no? los hombres experimentan también ansiedad, frustración, ternura, vulnerabilidad. Claro. Muchas cosas que es un abanico enorme de emociones, pero que todas se ven canalizadas a través de una única emoción que es la aceptable para los hombres, que es el enojo, y es la única que no es aceptable en las mujeres. Que es el enojo. Interesante. A ver, tú no te estés enojando de esa manera. A ver, bájale, ¿no? Claro, no hay nada peor que una mujer enojada. Claro. Es seguro está en su día, ¿no? Seguro está en su día. Hormonal, porque los hombres no tienen hormonas, ¿no? No, claro, no existe la andropausia. Oye, pero es interesante lo que dices de las cosas que se le permiten a unos y a otros, ¿no? Porque, a ver, tú que me encanta que en algún momento dijiste que no había salido del closet del feminismo, ¿no? O sea, y yo me imagino, o más bien, solo me imagino porque te vine a conocer ya toda exitosa y empoderada, que además no me encanta esa palabra, pero es una manera de decir que efectivamente tienes el poder de llegarle a mucha gente y de hablar de lo que estás hablando. Pero me imagino que haber llegado a una industria hace años, o sea, porque de verdad que estamos hablando que parece que no muchos años son muchos en esto, haber salido del closet también debe haber sido complicado, ¿no, Marion? O sea, hombre, tú te debes haber enfrentado con una de las industrias más machistas que a lo mejor ni siquiera había pasado todavía por ese filtro. Fíjate que tú estás hablando que el Me Too futbolístico pasa ahorita y en el cine ya pasó mucho antes, en fin, ha habido, ¿no? No, bueno. Pero no en el fútbol. No, en el fútbol no, y en el periodismo deportivo mucho menos. Claro, tú te debes haber enfrentado con un montón, ¿no? Yo creo que hay muchas personas y muchos hombres muy temerosos de que se genere un Me Too del periodismo deportivo porque atención a lo que puede salir ahí, ¿no? Claro. El asunto es que, bueno, todavía es tal la limitación, el machismo, etcétera, que para las mujeres es muy complejo. Y es verdad lo que dices, o sea, yo llevo 17 años en esto, pero le decía el otro día a unos colegas en broma, pero es que hay que multiplicarlo por 5, por 7, como los años de perro, porque, no, o sea, sí, también te pasan por arriba, y es verdad, o sea, es una industria muy difícil, es una industria muy cruel, como la gran mayoría de las industrias del entretenimiento, y es una industria que pues se espejea mucho con lo que sucede en el deporte mismo, para bien y para mal, ¿no? O sea, estas jerarquías inamovibles, poca horizontalidad en los liderazgos, poca presencia de mujeres, cero capacitación en temas de género, racismo, capacitismo, etcétera, 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 sobre cómo abordar este tema, porque además pues al periodismo deportivo históricamente me parece que se le ha visto pues como como el primo deportista poco inteligente del periodismo serio, el periodismo de verdad, intelectual de biblioteca, ¿no? Que habla de temas importantes, y luego tiene a su primo que pues, es un cuate que siempre trae un balón bajo el brazo y pues, es así muy musculoso pero bastante tonto, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que el deporte atraviesa muchísimas áreas de la vida y que es una de las industrias más multimillonarias en el mundo y que menos está sujeta al escrutinio público. Claro, a ver, y de acuerdo que tú en ese sentido también lo has dejado muy claro cuando no solamente decides hacer, en este caso, ser la comentarista de la Champions, sino de pronto hacer un Somos Versus, ¿no? Es una fundación que se encarga precisamente de lo que estás diciendo, de capacitar. Que fíjate que yo honestamente en mi ignorancia, cuando oía o entendí como que la misión, ¿no? Que es, vamos a capacitar periodistas con perspectiva de género, decía, ok, ¿y por qué es necesario, no? Pero ahorita oyéndote, ¿no?
Digo, Claro. no, espérate, claro. O sea, si es que la periodista... Primero que hay un video que vi que tienen ahí en su site, que al que yo no me había imaginado, que es todo el hate que una mujer periodista puede llegar a recibir en redes sociales. ¡Wow! O sea, hubo una imagen que vi, Marion, que te pusieron a ti un tweet de una mujer como toda descuartizada y con un comentario. Yo decía, wow, claro, uno no se imagina el hate por un lado, y por otro lado, qué tan importante puede ser tener a periodistas con esa perspectiva dentro del deporte, ¿no? Pues es que por supuesto, pana, o sea, es tremendo porque volteo a ver yo acá entrando al bar, ¿no? Vi algunos diarios deportivos y justo pues está el tema de Rubiales muy en boga, ¿no? Y Claro. veo uno, por ejemplo, en México de circulación nacional, en el que se condena, en el que se habla de Rubiales y tal, y en la contraportada se siguen publicando imágenes en bikini de las deportistas, ¿no? Entonces, pues lo de Rubiales no es un caso aislado. Claro que hay que tener una perspectiva de género cuando, por ejemplo, desde Somos Versus realizamos el primer observatorio de medios que se ha hecho, de medios deportivos en México, porque necesitamos datos para analizar qué es lo que hay que corregir. Ok. Y pues eso nos arroja que menos de 1 de cada 10 notas sobre deportes tiene que ver con mujer o con mujeres. Wow. De esos contenidos, 4 de cada 10 notas refuerzan estereotipos de género en donde se habla del físico de las deportistas, en donde hay colegas que siguen pensando que Rubiales está en lo correcto. Hay colegas que cuando tenemos a un deportista como Julio Urías, por ejemplo, que reincide en temas de violencia de género, que vuelve a golpear a una mujer en un espacio público, además, pues recibe en 2021 el Premio Nacional de Deportes, y el periodismo deportivo esto no lo cuestiona. ¿Qué es lo que sucede con los casos de violación de Neymar? ¿Qué es lo que sucede con los casos de Cristiano Ronaldo? ¿Qué podemos decir de Oscar Pistorius? ¿Qué podemos decir de Larry Nassar? O sea, todos estos no son casos aislados, pero la manera en la que los reportamos y se los presentamos al público los hace ver como casos aislados y no parte de una estructura que permanentemente solapa esta clase de conductas en hombres poderosos, porque pues lo más importante es que nos entretengan deportivamente, ¿no? No, es ahí donde tiene todo el sentido lo que están haciendo. Y cuéntame cómo fue, porque entiendo que cómo seleccionaron a estas 15 mujeres, entiendo que fueron 15 mujeres periodistas, hicieron todo un programa de capacitación, pero cuéntame un poquito cómo fue, o sea, cómo seleccionar a estas chicas, son todas mexicanas, ¿cómo fue el tema? Fue una cosa padrísima, conducida sobre todo por Ingrid Bravo y Claudia Olmedo, que son las artífices de la ejecución de este proyecto. Lanzamos una convocatoria y nos enviaron estas periodistas de reciente egreso, un trabajo, ¿no? Y algunas cuestiones que había que cumplir con ellas para participar de la convocatoria, una idea de proyecto final, su currículum, etcétera, etcétera, y de ahí en más, bueno, pues entraron a nuestro programa. Incluso tuvimos participación de una periodista de Costa Rica que vino aquí a recibir su reconocimiento. ¡Qué bien! Y fueron mentoreadas por distintas profesionales de la industria, recibieron algunos cursos, capacitaciones y demás, y de ahí en más hicieron la cobertura de la Copa del Mundo, buscando brindarles herramientas a ellas para que una vez que ingresen a una redacción, pues yo no sé si van a poder cambiarla, porque es muy difícil, pero sí van a poder detectar vicios propios de la industria y por lo menos en sus redacciones poderlo evitar, buscar contar otras historias, entender que la Copa del Mundo, particularmente en la rama femenil, nos presenta un montón de cosas más que no únicamente tienen que ver con lo que sucede en el terreno de juego, que hay muchas cosas para analizar, y a mí la verdad me llena de orgullo, porque esto teje también redes de sororidad entre periodistas que pueden generar sus propios proyectos. Son chicas muy jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de que ellas puedan empezar a detectar cuáles son estas violencias y cómo se expresan dentro y fuera de la cancha y de las redacciones, pues las va a hacerse sentir tal vez un poco menos expuestas y vulnerables de lo que pude yo sentirme en su momento y a su edad, Claro. ¿no? Más acompañada, sobre todo, ¿no? O sea, Sí. yo te lo juro, cuando leía esa frase que dice salir del closet de la feminidad, digo, claro, hasta ese momento tenías que, de alguna manera, asentir a ciertas cosas, estar de acuerdo con otro y de repente decir, igual y la que estoy mal soy yo.
Un bar inclausurable. El Martínez. Bueno, pues es que eso es a lo que Rubiales se refiere con su falso feminismo, ¿no? Yo no sé de dónde tomó él su curso, porque a mí no me habían dicho que era uno bueno y otro malo. Yo creo que para muchos hombres el buen feminismo es el que les resulta cómodo y el que es performático y en el que hablamos de la hermosa manera en la que las mujeres alcanzamos nuestros sueños gracias a que ellos finalmente nos dan esa posibilidad. Y eso es absolutamente condescendiente y paternalista, ¿no? O sea... Claro. No, por eso me parece que digamos, ponerme en los zapatos de esas chicas debe haber sido interesante y sobre todo ver qué pasa, ¿no? En adelante cuando empiecen a crecer, porque al final sí es cierto que en una redacción cuando se decide cubrir esta nota y no esta otra, o cuando la escribo y le pongo el punto de vista que del hombre que cree en el bikini, bueno, cambia un montón la cosa. Oye, pero dime una cosa, ¿y tú de dónde saliste así? Mario, o sea, porque ¿qué onda? No, de verdad, ¿qué aprendiste tú en tu casa? ¿Cómo creciste? ¿Qué te llevó hasta allá? Me lo pregunto yo también todos los días, pana. Mira, yo creo que sí hubo una influencia muy fuerte de mujeres muy fuertes en mi vida también. Mi abuela, mi tía, la hermana de mi papá, mi mamá. ¿Ah, sí? Mi hermana, que también es una mujer a la que yo admiro mucho y es muy tremenda. Pero bueno, también después hay circunstancias que te van llevando a ser así, ¿no? Claro. O sea, para sobrevivir, y por eso yo abro tanto o alzo tanto la voz respecto a este tema, porque a veces parece que para sobrevivir en ciertas industrias hay que estar curtida, hay que ser fuerte, hay que ser ruda, hay que ser tal. Y yo no creo que tendría que ser prerequisito para ningún trabajo ser así. Pero son estas también conductas muy masculinas, muy violentas, muy tal, de las cuales yo también tengo que aprender, ¿no? Porque una de repente, pues, incorpora mucho del entorno. Claro. Pero además tengo la particularidad de venir de una familia alemana, de una cultura en la que pues, las cosas se dicen de manera muy directa, en donde las mujeres también tienen otra manera de conducirse y de ser tratadas en la esfera pública y privada. No estoy diciendo con ello que sea una cultura, un país exenta de la violencia de género, porque esta es universal, desafortunadamente. Pero pues sí, eso choca también mucho con una cultura latina y particularmente una cultura mexicana que... Claro, eso te iba a decir, es... Para bien y para mal, ¿eh? No estoy diciendo que yo sí. crecí en este país y lo amo y soy mexicana antes que cualquier otra cosa. Pero hay cuestiones con las que no coincido y una de ellas es, pues, que de repente nos vamos por las ramas, no decimos las cosas, pues así como que andamos, ¿no? Muy a tientas. Sí. Pues eso no me resuena. No te resuena, pero también es cierto que cuando alguien dice las cosas de frente, directo, etcétera, pues también genera escozor, ¿no? Y más si viene de una mujer, y más si viene de una mujer en un país machista como lo es México, y más si viene de una mujer que habla de deportes. Claro. Además, esa es la otra. Porque además esa otra me llamó la atención, que mucho del hate que yo veía en esos tweets, que te digo que ese en particular me dejó así como que muy contra la pared. Pero mucho era como que, ¿tú qué chingados haces hablando de deporte, güey? Ándate a la cocina, ¿no? Cosas que tú dirías, bueno, a ver, eso lo entendería yo de una... Y ni siquiera lo entendería, pero bueno, me imagino que en esa época, ¿no? Mi abuelo de pronto, o mi tatarabuelo en esa época, cuando la mujer era casi... Bueno, ni podía votar, ¿no? Pero hoy en día es como que... ¿What? O sea, sí, definitivamente no, una mujer no puede hablar de deporte. Y ahí estás hablando de lo que sí es cierto es que en ese mundo en particular que estamos hablando del fútbol, o sea, cuando hablamos de fútbol, pues es la gran mayoría de un país. O sea... Pero fíjate que es bien interesante porque esto, o sea, a mí me gusta pensar en el deporte y en el periodismo deportivo como este petri dish, ¿no? Como este lugar de ensayo en donde cuando lo vemos un microscopio se magnifica todo, ¿no? Y es como o sea, no hace falta el microscopio, sino que se ve ahí, ¿no? Todo el caldo de cultivo. Claro. Pero es sintomático de lo que pasa en otras esferas y es sintomático de lo que sucede en esferas en donde se concentra el poder o el dinero y en consecuencia el poder. Mujeres hablando de política, mujeres hablando de finanzas,
mujeres hablando de deportes, mujeres hablando de todo aquello que concentre poder, no gusta, ¿no? Ah, ok, interesante. Claro. Todo aquello que no concentra poder, está bien, Por entiendo. supuesto, que esos son los círculos en los que pues, No lo había hay pensado, está bueno. Lo digo porque, por ejemplo, vete a la cocina. Las mujeres estamos bien en la cocina en tanto y en cuanto esto suceda en la vida doméstica. Pero si sucede en la vida pública, los hombres son los grandes chefs. Los hombres dominan la cocina. Porque ahí, una vez más, se concentra el poder. ¿Qué sucede con profesiones consideradas tradicionalmente femeninas? Digo femeninas entre comillas, como todo esto a lo que le atribuimos el género. La moda, la confección. Las mujeres son las que cosen los vestidos, los hombres son los que diseñan. En todos lados en donde hay una articulación de poder, ahí veremos una gran concentración de hombres y una poca concentración de mujeres. Interesante. Oye, y sientes, tú viviste también unos años en Argentina, ¿no? Cuando te fuiste, hiciste allá un curso de narrativa, pero que digamos, entiendo que, o por lo menos así me lo imagino, como que llegaste al país, te gustó, hay algo que te atrajo, etcétera. ¿Cómo viviste esa relación y cómo veías el diálogo de ahí en ese sentido? Está bien interesante lo que planteas porque yo fui a Argentina por primera vez en 2010. Yo trabajaba para Fox Sports y en ese entonces pues era una cadena a nivel continental. Y se iba a hacer una central de noticias para cubrir la Copa del Mundo con base en Argentina y enlaces al Mundial de Sudáfrica. Entonces yo fui a Argentina por primera vez en 2010. Tenía yo 25 años. Luego fui en 2011 para la Copa América y se estaba planteando la posibilidad de que hubiese una conductora o conductor, un talento, como le dicen. Un talento, ¿verdad? Anda, pero bueno, un talento que fuera a Argentina y otro que fuera a México. Al final el intercambio no se dio, pero yo insistí mucho y mi jefe en aquel entonces me dio la oportunidad de seguir estudiando y me fui a hacer una maestría en periodismo al diario La Nación, en periodismo general. Okay. Entonces cubrí política, economía, la huelga de la basura, las inundaciones, deportes, de todo. Y cursé mi maestría a lo largo de un año allá y trabajé para Fox Sports los 2 años que viví en el país. Luego tomé también un curso de relato y comentario de transmisiones deportivas y bueno, pues ahí me estuve formando en diferentes frentes. Y en ese entonces, pues yo era de las pocas mujeres, la más joven y la única extranjera, obviamente, la única mexicana. No, o sea, diría por todos lados, era la minoría por todos lados. Toda la de perder. Claro. No, lo digo con mucho amor porque amo a los argentinos y amo a Argentina, pero discutiendo con hombres argentinos de fútbol, ¿viste? No, bueno. Sí, estaba complicado. Sí, ahí me curtí mucho, la verdad. Fueron épocas duras. No fue fácil. Tuve grandes compañeros que también, pues, siempre me ayudaron y me cobijaron. Pero Argentina no estaba teniendo las conversaciones que tiene ahora, ¿no? Argentina hoy por hoy es punta de lanza en la lucha feminista, en la despenalización del aborto, en un montón de conversaciones que son fundamentales para el feminismo latinoamericano y anticolonialista y un montón de cosas en donde tenemos para aprender, pero en ese entonces no era así. 12 años atrás quizás era muy diferente. ¿Hay algo que te acuerdas que tú digas, me acuerdo de esa vez que... Pues mira, te voy a contar este episodio que no lo he contado mucho, pero fue brutal. Teníamos un compañero, periodista de vieja guardia, yo conducía una mesa de debate y ese día México perdió contra Argentina, pero además se decía que había un gol en posición adelantada de Carlos Tevez, hoy en día tenemos VAR, en ese entonces no. Y además Alemania le anotó un gol fantasma a Inglaterra que se decía fue la venganza del 66. Y este hombre empezó a vociferar al aire que los árbitros eran pues muy malos en su trabajo y que lo que tenían que hacer era dedicarse a sus profesiones habituales, porque los árbitros tienen otras profesiones, ¿no? Abogados, médicos. Y dice, como Edgardo Codesal,
el árbitro que pitó la final del 90 entre Argentina y Alemania, misma que perdió Argentina por un penal que se sigue debatiendo. Y dice, como Edgardo Codesal, árbitro mexicano, que para preocupación de Marion y de todas las mujeres mexicanas, además de árbitro, es ginecólogo. Esperemos que no sea tan mal ginecólogo como es árbitro. Al aire para todo el continente. Te estoy hablando desde la Patagonia hasta Tijuana. ¡Qué locura! ¡Wow! Sí, fue brutal. Esto es El Martínez. Y no pasó nada. Digamos que fue... No, yo, claro que pasó. Estaba hablando conmigo, imagínate. No, bueno, tú sí. No me puedo imaginar cómo te le tiraste al juez. No, Pero... fue terrible, porque las personas a veces no entienden la posición en la que te pone una cosa así. Porque si no te quejas, pues eres una que dobla las manos, ¿no? Pero si te quejas, eres una histérica. Entonces, pues yo me terminé quejando, porque pues al final, ¿no? Y le dije al aire que me parecía que era absolutamente inadmisible un comentario de esa índole, mandé a pausa, en la pausa me empezó a gritar, Wow. o sea, de una manera terrible, que él no me había dicho nada, que cómo podía ser, que era un comentario normal. Yo no sé si era un comentario normal, pero a mí no me parece que venga a colación, uno, el tema del ginecólogo, dos, lo que las mujeres, o sea, las mujeres mexicanas, y bueno, a mí tampoco me interesa saber con quién va a ir al proctólogo, ¿no? No creo que sea una discusión en periodismo deportivo, pero bueno. De acuerdísimo. No, mira tú qué locura. No, bueno. Yo tenía 25 años, pana, pues es que también la puta no era arisca, ¿no? O sea. No, bueno, mira, salud por esos 25 años y todo lo que haya pasado, ¿no? Oye, que por cierto, yo sé que tú hablas francés o estás aprendiendo ruso y francés, lo cual, o sea, tú ya hablas como 4 idiomas, ¿no? Sí. Alemán, italiano, inglés, español. O sea, ¿le puedes decir por favor tú a François? Porque yo siempre hago como que hablo francés. Pídele por favor mi whisky, no sea así. No, je ne parle pas français, garçon, whisky on the rocks. On the rocks. Ahí estamos, ¿eh? Ahí le metiste el políglota. Qué bien. Me pasa que entiendo, pero no lo hablo, me cuesta No, bueno, seguimos avanzando rumbo a París. No, pero ahí me dijeron que le metes 3 y 4 horas a mejorar el idioma todos los días, lo cual me parece una... Qué mujer aplicada. No, hombre, la verdad, me encanta aprender. No, qué bien. No, se te nota y creo que, de nuevo, volviendo a lo que decíamos antes del periodista deportivo, como esta imagen del dicharachero con un balón bajo el brazo, la verdad que cuando estábamos haciendo ese podcast juntos, digamos, y aunque no hemos hablado mucho, pero que las veces que te he oído, etcétera, queda muy claro que eres una mujer que se ha dedicado a cultivarse, que está todo el tiempo, digamos, clavada en tener además argumentos para discutir, porque también lo que no puedes es a un personaje como a cualquiera, y nos ponemos a discutir y no tener entonces algo con qué rebatir, ¿no? Luego también creo, y eso lo he ido aprendiendo con el paso de los años, y me cuesta mucho trabajo incorporarlo. A ver, una cosa es lo que una dice y luego hay que incorporarlo el día a día, y eso me perdonarán ahora sí el francés, pero c'est cabrón, ¿no? O sea... sí, claro. Claro. Pero yo creo que hay que debatir mucho más los conceptos y menos a las personas. Claro. Y es dificilísimo eso igual, Mario, ¿no? O sea, y sobre todo cuando en nuestros países que todo se toma tan personal, y eso también es difícil construir punto de vista diferente, cambiar el punto de vista de alguien, si no efectivamente nos quedamos en los conceptos y parece que me estás atacando a mí, ¿no? Es que vuelvo lo mismo con eso, ¿no, pana? O sea, tenemos poco desarrollada nuestra tolerancia al disenso, y creo que eso es bien importante, ¿no? Y me incluyo, a mí también me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero es como pero también este se tema, cabrona. ¿ya ves? O sea, pero es un poco eso, o sea, me pasa en México, ¿no? En donde empezamos a hablar de algún tema, y escucho no, bueno, ya no hay que intenciar, ¿no? Bueno, ya, salud, ¿no? Ya, dejémosla ahí, vamos a pararle. Y es como, es que no te estoy atacando a ti, o sea, pero creo que sí es importante que tengamos como una mayor apertura. Ahora, hay un tema acá, y que para mí es
transversal a todas las conversaciones que involucran la igualdad y la no discriminación y los derechos humanos. Sí he visto a muchas personas en su privilegio, podemos hablar de hombres, personas blancas, personas sin discapacidad, personas, ¿no? Lo que tú quieras. Y a veces parece, y esas son conversaciones en las que yo ya no quiero entrar, y no es contradictorio con lo que decía anteriormente, que sentarse a discutir o debatir la existencia de derechos humanos fundamentales de otro grupo social es un deporte, ¿no? Yeah. O sea, me asude. Oye, pero, a ver, o sea, las mujeres trans como que, pues, ¿por qué, no? ¿Pueden estar en el deporte o no? ¿O las mujeres tendrían que ganar lo mismo? Pues yo creo que no. Y es como este jueguito en el que desde el privilegio nos sentamos a ser el abogado del diablo solamente para poder divertirnos en una conversación de sobremesa. Y yo sí que la dignidad humana no tendría que estar a discusión. Cuestionada, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero... No, a ver, estoy de acuerdo. O sea, es como que discutir derechos humanos a esta altura del partido en el año en el que estamos es totalmente absurdo. Y hay veces que sí llega ese momento y... A ver, sobre todo la gran pregunta, Marion, es que si realmente crees que vas a poder convencer a la otra parte, ¿no? O sea, porque a mí si alguien me viene con un argumento como el que me acabas de decir, yo digo, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar entrar a esa discusión. Porque a lo mejor no soy el único, así como ahora tengo a otra persona en la otra mesa y por ahí no tenía muy claro, ¿no? Viste que luego pasa eso, ¿no? Hay quien no tiene muy claro su postura sobre un tema. Y a veces los temas pareciera que fueran como bastante lógicos y hay quien no. Pero la verdad es que si es por deporte, híjole, pues es que, claro, o sea, porque una cosa es, y yo también me he tenido que acercar así a estos temas, y yo tengo que aprender un montón, porque yo también soy una mujer blanca cisgénero con privilegio, ¿no? O sea, en la lotería de las igualdades me tocó ser mujer y me tocó ser lesbiana, ¿no? Pero sí, el periodismo deportivo, que creo que es la tercera. Pero las demás, pues, no, o sea, también he tenido una vida que me ha permitido llegar a muchas. Pero claro, yo creo que hay una diferencia entre acercarse con genuina curiosidad, humildad y capacidad de asombro y apertura, y otra cosa es acercarse desde un lugar de decir, mientras la otra persona está hablando, estoy pensando en qué responder para contradecirla. Claro. ¿Cómo hago para ganar en esta y dejar mal a la otra parte? Ese es un poco el tema. O sea, claro, creo que son dos conversaciones completamente distintas, aunque giren en torno a la misma temática. Claro. No, eso es interesante. Yo, ahorita que hablas de eso, por ejemplo, veo a un candidato como Milei en Argentina, y ahora estamos hablando de Argentina, que de repente empieza a tirar como unos, y que habla de derechos humanos, como que cosas que de repente yo decía, pero no puede ser que se estén discutiendo estos temas, y dice, wow, cómo una narrativa como esa puede empezar a hacer dudar un montón de gente. Mismo pasó con Trump. O sea, también es cierto, Marion, que lamentablemente cosas que pareciera que deberían estar como muy establecidas, luego es tan simple como darle una vuelta a una narrativa y de pronto pareciera que algo que antes era normal y claro que está mal, de pronto ya no está tan mal, ¿no? Es que yo creo que, fíjate que esto es una teoría nueva mía, la estoy tirando aquí por primera vez, espero que la gente de la mesa de al lado no se nos saque de onda, pero yo creo que las personas tenemos mucho miedo ante lo incierto, ante la incertidumbre. Eso es una parte de nuestra condición humana. Sí. Y de repente hay mecanismos y hay cuestiones que nos hacen sentir que hay un control. Y entonces que el entorno a nuestro alrededor está bien fuerte y que eso nos va a permitir sobrevivir. Y esta clase de discursos muchas veces se centran en ciertos individuos, en ciertos grupos, en ciertas personas, como para hacerlas ver que son el origen de este descontrol y que en ese momento en el que sean aisladas, sean atacadas, sean maltratadas, volverá el orden establecido, entre muchas comillas, ¿no? Y capaz es metafísica, pero el universo tiende al caos y los humanos somos estas criaturitas
tan mínimas y tan falibles y tan llenas de... Somos un manojo de nervios y de contradicciones. Que esto, de alguna manera muy extraña, hay gente a la que le da paz. Porque le cuesta mucho trabajo coexistir con el caos del universo. Y con ello no estoy justificando ni el fascismo, ni el... Pero claro que le resuena a gente. O sea, sí, resuena. Sí, y tenemos que encontrar una manera de atacar las estructuras más que a los individuos. ¿Qué está fallando en la estructura para que haya personas que sientan que hay que atacar a otro grupo humano para retomar el control de sus vidas? Un bar inclausurable. El Martínez. Atacar a otro grupo humano para retomar el control tiene que ver con efectivamente encontrar en ese grupo humano, que además es diferente a ti, algo que endilgar. Que ahí te pregunto, ¿qué ese tema que has traído a la mesa, el transgénero, el ser humano transgénero en el deporte? ¿Cuál es tu postura con qué? Y te lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Recuerdo que estaba el otro día en un WhatsApp y alguien habla de, sobre todo de mujeres trans que antes eran hombres, compitiendo en competencia femenina. ¿Qué opinas de eso? Creo que en el mundo hay una agenda anti-trans muy fuerte. Como en algún momento hubo una agenda anti-personas afrodescendientes, como en algún momento hubo una agenda anti... lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí considero que los movimientos de ultraderecha y muy reaccionarios están buscando insertarse en el deporte con este discurso para después poder expandirlo a otras cosas. Ok, o sea, tú dices que es como un inicio para entonces luego de empezar a descalificar al ser humano trans en general. Otras. Okay. El deporte siempre ha sido un gran caballo de Troya. Y sucedió en su momento también con los deportistas afrodescendientes hasta que Jesse Owens le cayó la boca a Hitler, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Creo que habríamos de hablar con las personas trans que han tenido mínima voz en esto, pues esa es la realidad, porque hablamos entre nosotros, pero no les estamos dando en la conversación, ¿no? Claro. Empezar. Sí considero que hay que además empezar a hablar del deporte para la formación y el deporte espectáculo, el deporte profesional. El deporte profesional es microscópico. ¿Cuántas personas van al deporte profesional? Y estamos tratando el deporte para la formación como si fuera el deporte profesional. Sí. Las personas trans son el grupo poblacional con mayor índice de suicidio. La expectativa de vida de una mujer trans en México es de alrededor de 30 a 35 años de edad. Es el segundo país con más crímenes de odio contra población LGBTIQ+. ¿Qué mejor manera de poder integrar este grupo poblacional cuyo horizonte profesional además se reduce al trabajo sexual porque no las contratan en ningún otro lado? ¿Qué mejor manera de poder integrarlas? Y olvídate tú integrarlas a ellas. Enseñarnos a las personas cisgénero cómo es la vida de las personas trans a través del deporte. Entonces, antes de ponernos a discutir, que además yo creo que una persona no va a erosionar toda su vida, toda su burocracia identitaria, toda una transición para poder jugar voleibol profesional. No. Es un gran punto. Claro. No, o sea, me parece que tenemos que tener un montón de otras conversaciones antes, y sí creo que hay mucho prejuicio y mucho odio y mucho miedo en esto. Como si, por eso digo que el discurso es metafóricamente muy, muy pesado, pana, porque es decir, estas viejas se están queriendo meter a ganarlos, nos están queriendo robar un lugar. O sea, si lo trasladamos a otras cosas, tiene una carga de odio muy fuerte que se vuelve muy fácil trasladarlo al deporte y después extrapolarlo a otro lugar. Interesante. Es interesante lo que tú dices, que es más una herramienta narrativa para darle en su madre, digamos, a la población o a la gente trans, antes que encontrar en ese el lugar en particular, que es por qué un hombre vendría a querer derrotar a unas mujeres cuando el cuerpo... No, entiendo lo que tú dices, es más
un tema narrativo que necesariamente el punto en sí a discutir. No, a ver, y hemos generado tantas, o sea, el deporte, al igual que un montón de otras actividades humanas, está sujeto a interpretación y modificación. Uh-huh. En 1896, en los Juegos Olímpicos, creo que todavía había prueba como de cacería de ciervos, ¿no? O sea, ya no existe. Claro. Un montón de cosas que... Ahora tenemos skate, tenemos escalada de velocidad, las cosas van cambiando, o sea, claro. creo que aferrarnos a esta idea de hay solo dos categorías, ¿no? Como, bueno, ¿por qué no medimos los niveles hormonales de las personas? ¿O por qué no lo hacemos por peso? ¿Por qué no pensamos más en deportes mixtos? O sea, yo creo que las personas trans nos están llevando a desafiar muchos preconceptos y muchas ideas monolíticas, y eso está muy bien. Eso está muy bien, es verdad. O sea, ¿no? ya nada más en el momento en el que es capaz de entrar y de sacar una discusión sobre algo que hasta ese momento era establecido que tenía que ser de una manera, vale, venga, vamos. Puntos, claro, que nos lleva buenísimo. A pensar. Y a mí me encanta pensar y encontrémosle la vuelta al cuento. O sea, el chiste no se trata de marginar un grupo de personas, sino, por Dios, o sea, estamos intentando sacar agua de Marte, de la Luna. Estamos intentando sacar agua de la Luna. No nos podemos inventar una competencia en la que estas personas pueden participar. Claro, de acuerdo. Dios. Me encantó. No, está bueno, me gusta ese punto de vista. Oye, querida, yo quisiera que lo repitiéramos, pero en persona. No puede ser que no, yo digo a todos los que están acá en la mesa, ahorita vamos a apagar la grabadora, con lo cual pueden venir a platicar con... les invitamos una ronda. Una ronda para todos. Pero qué lindo verte, y me encanta, y adelante. Prometo leerme, ahora sí, oírme todo tu libro, porque además tienes una narrativa que es muy linda desde el punto de vista de cómo lo haces. Así que, bueno, gracias. Me encantó. Gracias. Mi admiración y mi cariño para ti. Me encanta este espacio, te felicito y de verdad agradezco que existan muchas personas en el mundo como tú que nos permitan tener otro tipo de conversaciones y que estos diálogos nos lleven tal vez en algún momento a una, aunque sea temporal, solución de todo el mundo. Qué lindo, que así sea. Salud. Salud. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Se fue la noche pambolera de contrabando y terminamos pensando cómo es posible que en un mundo tan necesitado de entretenimiento haya tanta seriedad. Así que bueno, es momento de tomarnos las cosas mucho más ligeras, pero al mismo tiempo no olvidarnos que todos los cambios que empiezan por una persona que dice, bueno, basta, pateemos la mesa, fuera el tablero y sigamos, que la vida es una. Ahmed, tírame algo medio pambolero como para terminar la noche y sentirme que tengo un balón en las manos o en los pies, papá. Espérame, y antes de irme, oye, si les está interesando o les parece sabroso el Martínez, inviten más gente, chicos, que siempre está bueno que, bueno, se nos sume gente a la lista, ¿no? Bueno, besitos sabrosones.
Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Investigación y booking, Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción, Ángela Forti desde Madrid. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.